Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí en Casa Creativa hoy con una muy buena entrevista preparada para ustedes. Esperamos estén bien, esperemos esta semana haya sido de mucho trabajo personal, mucho estar con la familia, con nuestras madres. Bueno, vamos a darle inicio a nuestro live en Casa Creativa con Juan Camilo y nuestro invitado. Juan Camilo, por favor. Hola, muy buenos días a todos los cibernautas que nos siguen por Facebook, todas las redes sociales. Hoy nos conectamos con una persona increíble, conocido de hace muchos años y quien nos acompaña hoy, Carlos Lagos, un compañero que es psicólogo y magíster en cultura y drogas, así que por favor vamos a darle un aplauso a este compañero. Carlos, bienvenido a Casa Creativa. Queremos que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas y dónde has estudiado para que las personas sepan quién es la persona que va a estar en la entrevista y que cuentes lo que deseas. Entonces, bienvenido a Casa Creativa, un espacio de cultura e integración social. Muchas gracias, Cami. Un saludo para todos los cibernautas, para la comunidad en general, aquí en Indiana y en el mundo. Mi nombre es Carlos Enrique Correa Largo, soy psicólogo clínico, psicoanalista y magíster en culturas y drogas, con experiencia más o menos de 7 años, un poco de cosas que iremos hablando. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Excelente, Carlos. Cuéntanos hace cuánto realizaste la maestría, por favor. Maestría la comencé en el 2014, septiembre, la terminé en noviembre del 2016. Listo, excelente. Cuéntanos acerca del título y cuál fue el objetivo general de este magíster, porque recordemos que es colegio, universidad, especialización y maestría. Tú ya estás en esa fase y son preguntas muy puntuales en la investigación para resolver problemas sociales. Entonces, nos encantaría, claro, dar esa apertura antes de las preguntas que tenemos para ti, que nos cuentes acerca de esa maestría. Bueno, primero que todo, es grato recordar ese momento. La maestría en culturas y drogas es la única en Latinoamérica y está en Caldas, en la Universidad de Caldas Manizales. Y mi trabajo de grado fue manifestaciones sociopsicológicas del carácter frente al consumo compulsivo de bazuco en los habitantes de calle de Armenia. El objetivo principal de esta investigación fue analizar, interactuar y conocer la población. Bueno, me doy cuenta que la población es una población muy vulnerada y muy rechazada a nivel social, pero también hay unas potencialidades que yo descubrí en la investigación, es que, por ejemplo, los consumidores de bazuco, no todos son compulsivos, no todos están con la pipa y no todos están en la calle con el costal al hombro, sino que hay bueno, 49.000 colombianos consumieron bazuco hasta el último estudio nacional en el 2013. El estudio un poco más, que recoge más información, la población es de 12 a 64 años, entonces ese estudio nos dice que hay 49.000 consumidores de bazuco, consumidores, porque hay que distinguir entre el uso, el abuso y la adicción, eso también es importante. Consumidores solamente, problemáticos o no, pues problemáticos hay una cifra de 45.000, si mal no estoy, de hombres que consumen bazuco. Entonces, ¿qué quise yo con esta investigación? Descubrir, meterme en un estudio etnográfico, meterme al campo, estar allí revisando los fenómenos de lleno, siendo uno más de ellos. Entonces fue una experiencia muy importante y bueno, pues yo tengo ese recorrido no solamente en el consumo de bazuco, sino en todas las adicciones, otros estudios que he hecho. Constan de el problema, que es un problema, claro está, es un problema social,
pero también hay que, yo lo que digo ahorita, es lo que digo ahora último, es que la gente se tiene que tranquilizar con esto, porque el problema es humano. Perfecto, ya que hablas de la tranquilidad, hay una pregunta que nos interesa mucho a raíz de lo que está sucediendo actualmente, el confinamiento. Podemos sentir tristeza, estrés, ansiedad, soledad. Entonces, desde la psicología, la pregunta es cómo hacer esto más llevadero, teniendo en cuenta pues que el factor económico, el factor social, el factor familiar se limitan y pues están estáticos. Entonces, ¿cómo trabajar esa parte personal, social, frente a lo que está sucediendo actualmente? Bueno, para no salirnos del tema, es importante saber que, por ejemplo, ustedes han pensado en cómo están los consumidores de heroína o de bazuco ahorita en esta pandemia y en este aislamiento social. Es importante para no desligar la otra pregunta, pero entonces, ¿qué crea en la población? ¿Qué crea un fenómeno tan desconocido? Porque no habíamos vivido ahora último en el mundo un fenómeno de estos, pues las respuestas naturales del ser humano, que es la angustia, la ansiedad, la tristeza, lo que trae sentirse desolado, por ejemplo, lo que trae sentir que uno está desprotegido, ¿sí? Entonces, aquí también hay que hacer una reflexión importantísima y es que esto es natural, pero ahora vienen los problemas psíquicos y sociales de esto, el miedo, inclusive les voy a contar un poco de la experiencia que la he compartido por redes sociales, y es que yo también caí en eso. Sí, también Entonces, fuiste presa de esa incertidumbre que todos nos ha al dado. principio el bombardeo de noticias, entonces yo también caí en eso y me angustié muchísimo. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, primero, una recomendación que viene desde las entidades de salud, las entidades que regulan la salud, tiene que ver con ser lo más realistas posibles. No dejarse bombardear por noticias, porque hay noticias verdaderas y noticias falsas, porque además es un efecto de masa, es un efecto el miedo mueve a la masa. Entonces, hay pues intereses que no quiero entrar a hablar de eso, pero también hay como un efecto que a nivel social se busca, y la manipulación se hace por el miedo, por medio del miedo. Pero entonces es importante entender que, primero, ser lo más objetivos posibles. Segundo, traer tranquilidad, por ejemplo, en momentos de ocio, relajación, estar comunicándose con la familia, y como sentir que esto va a pasar, porque esto es una crisis. Y las crisis no son eternas, lo he dicho en mis redes sociales también. Las crisis tienen un límite y ya sabemos cuáles son los límites de las pandemias que hemos vivido en la humanidad. Entonces, eso no es eterno. Que la gente se tranquilice y que vea más la realidad que la fantasía o el miedo que al final termina desestabilizándonos. Perfecto. Vamos a darle el paso a Francisco detrás de cámaras. Él desea hacer una pregunta, entonces, dale. Bueno, más que una pregunta es como un complemento, no sé, algo que se entiendo pues, a lo que dices es un poco el mensaje es volvernos entonces más fuertes, o en sí es, si esto ya va a pasar, o sea, es como, bueno, ya nos toca estar con el tapabocas, pues asimilemos la vaina de nuestro tapabocas con nuestra pinta como tal, que nuestro tapabocas nos luzca con los zapatos, hermano, como ese tipo de vainas, porque ya va a ser parte de nuestras vidas como tal. Si lo asumimos, creo yo, si lo asumimos, ¿cierto? Con esa responsabilidad pasa a ser algo en nuestro estilo de vida y nos hace un poco más fuertes, no inmunes, pero más fuertes y resistentes al virus como tal, y también pues con el tema de la alimentación. Bueno, acá vamos a hacer unos saludos. Tatiana Ortiz Lago dice un abrazo primo, qué bien, lo felicito. Gracias, prima. Gracias, prima. Juan Pablo Vélez nos dice hola, buenos días. Muy buenos días, excelente invitado, dice por ahí. Muchas gracias.
Juan Pablo Vélez nos pregunta, doctor, buenos días, para tener en cuenta ahorita. Doctor, buenos días. ¿Qué actividades nos aconsejas para hacer en esta cuarentena? Porque sabemos que si no volvemos, sí, porque sabemos que si nos volvemos sedentarios, empezamos a pensar en cosas no tan buenas. Muchas gracias y adelante. Y Michael Molina también está viéndonos en este momento. Entonces, un saludo Juan Pablo, gracias por participar. Vamos a estar repitiendo la pregunta más adelantico, dando stop tipsitos. ¿Listo? Listo, excelente. Muy buena respuesta para los cibernautas. Es más que claro que en estos momentos tenemos que estar unidos. Ya se acerca el momento de que se libere el tiempo en las calles, así que vamos a estar súper pendientes. Bueno, hay otra pregunta. Estuvimos investigando acerca de Quiero complementar un poquito lo de la pregunta frente a los efectos que crean la población con la pandemia. Es real que la gente está vulnerable y la gente como que yo lo que la lectura que he hecho es que se bajan las defensas psíquicas, entonces la gente comienza a tener otros hábitos y comienza a sentir angustia, sentir miedo y como que eso ya venía, es como si la gente ya estuviera reestructurada en una vida y esta vida nueva nos destapara otras realidades que hay que afrontar. Entonces es importante saber que hay gente enferma, ¿sí? Hay gente angustiada y hay gente muy ansiosa por todo eso. Pero es importante también que, por ejemplo, acudan, si es necesario, a un acompañamiento profesional y comiencen a tratar responsablemente este fenómeno, porque es un fenómeno. ¿Sí? Listo. Siguiendo con esta entrevista, como les decía, nos hicimos una investigación muy cuantiosa acerca de lo que tú haces y nos enteramos que eres presidente de una plataforma virtual que se llama Namaste. Entonces, pues nos interesa mucho que por favor nos digas qué es Namaste, cómo funciona y como es virtual, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a esta información. Bueno, antes de todo, recuerden que si quieren participar, tenemos nuestras líneas abiertas, 318-320-0961, para que hagan una participación aquí si tienen alguna pregunta rápida, aquí a Juan Camilo o a nuestro invitado, participen, recuerden, 318-320-0961. Perfecto, muchas gracias Francisco, las líneas están abiertas. Así que cualquier pregunta o consulta es válida, para eso tenemos este espacio, para que no se queden callados y puedan expresar sus sentimientos, sus emociones y su razonamiento. Pues, de eso se trata. Entonces cuéntanos por favor, ¿qué es Namaste en el japonés? ¿Qué significa y cuál es la Japonés, Juan Camilo. Bien, bueno, entonces, ¿qué significa Namaste? Namaste en esta realidad, en todo este proyecto, es una corporación sin ánimo de lucro que trabaja a nivel social para impactar diferentes vulnerabilidades, diferentes realidades que presenta la población quindiana. Namaste comenzó el año pasado por iniciativa de mi amiga y colega Natalia Orozco, Nati, un saludo, y comenzamos a hacer grupos de apoyo terapéuticos, grupos de apoyo psicoterapéuticos gratis para toda la población, que consistían en ir a hablar de una temática que tuviera en común factores del grupo. Por ejemplo, hablamos de la drogadicción, hablamos de la crianza de los adolescentes, hablamos del alcoholismo, hablamos de la violencia intrafamiliar y hacia mujeres, la violencia de género, no solamente hacia mujeres, pero entonces comienza a nacer esta iniciativa y claro, también nos
nos hicimos formales de alguna manera. Entonces fuimos a la Cámara de Comercio y tenemos la corporación registrada, pero entonces comenzamos este año con fuerza todavía, pues todavía con los grupos terapéuticos y de apoyo, grupos psicológicos Namaste, grupo psicológico Namaste, nos encuentran en redes sociales así. Entonces, el objetivo es comenzar desde lo poco hacia lo máximo, ¿sí? Entonces, eso, en este momento estamos en esa iniciativa de grupo de apoyo, pero también hay otras iniciativas como trabajar con las mujeres víctimas de cualquier maltrato, y bueno, todo esto es algo que está como un núcleo que se está abriendo para impactar socialmente a la comunidad, y pues Casa Creativa está invitada también a ser un espacio de unión, ¿sí? Porque es que eso es lo que nos falta aquí en el departamento, unión, ¿sí? Todo el mundo trabaja por su lado, ¿sí? Entonces trabajan por las drogas y trabaja la policía, trabaja los trabajos sociales, trabaja en la universidad, y bueno, pues, no sabemos qué se está haciendo. Entonces, bueno, ese es Namaste, bueno, y además que Namaste es, reconozco la esencia tuya y espero que tú reconozcas mi esencia. Ese saludo, y no solamente un saludo, sino también una despedida también. Listo, Carlos, recuérdanos por favor las líneas telefónicas para las personas y las redes sociales que quieran hacer parte de Namaste, ¿sí? Y bueno, vamos preparando la siguiente pregunta para darle paso a nuestro compañero Francisco, y es muy importante lo que tú dices al final, que es el reconocimiento de vos y el reconocimiento de vos hacia mí, y aquí va nuestra tercera pregunta. Un momento, yo respondo esta pregunta. Sí. Los números telefónicos es 312-292-1369, que es el mío. Yo soy el presidente de la corporación, y está el de mi colega Natalia Orozco, que es 322-675-2959. Cualquier contacto, cualquier iniciativa y cualquier proyecto está allí. En Facebook nos encuentran como por la página como Namaste Quindío, para que se unan y para que trabajemos juntos por el departamento y por el municipio. Perfecto. La pregunta, como te digo, todo va en un hilo conductor, debido a esta situación que, como tú lo denominas, es un fenómeno el cual llega a todas las casas, a todas las empresas, a todas las personas, Todo el mundo. todo el mundo, al planeta Tierra, inclusive, como si lo contemplamos como madre tierra, también sufre y vive acerca de este mismo fenómeno que es humano, y pues, se dice que es animal, pero bueno. La pregunta es cómo iniciar ese proceso de empatía y reconocimiento por el otro que posiblemente no está tan bien como yo, o si otra persona está muy bien y yo estoy mal, cómo generar esa empatía social, familiar inclusive, ¿sí? Porque eso es lo que nos cuesta, la unión. Entonces, ¿qué opinas desde la psicología en cuanto a la empatía que se debe generar actualmente después de pasar esta crisis? Les voy a hablar de mi psicología, no puedo hablar de la psicología en general, sino la psicología que yo hago. La empatía es un logro, no es algo que con lo que uno nazca. Entonces uno tiene que ir por el camino de la vida para conquistar la empatía, ¿sí? Hay mucho odio en la humanidad y mucho odio, bueno, inclusive todo lo que está pasando es una manifestación de las cosas que no andan bien, y el odio, la guerra, que es más que la gran palabra de yo te odio, ¿sí? Pero entonces el mensaje es que la empatía es un camino de construcción, del otro hacia el otro, o sea, social, y que comienza en la familia. Cuando el niño no está lo suficientemente maduro en su personalidad y en sus vivencias, porque es que nosotros somos lo que somos por lo que fuimos de niños. Entonces es importante
que la empatía nazca por ese proceso de reconocimiento y ese proceso de yo te valoro porque es que eres mi semejante, ¿sí? Y cuando eres mi semejante, pues yo te tengo que reconocer primero, ¿sí? Y en ese reconocimiento nace la empatía, porque la empatía es ponerme en los zapatos del otro, un concepto muy básico, pero es eso. Entonces, ¿cómo deben hacer la empatía en esto que nos está pasando? Pues de manera natural y con unión hacia el otro, porque igualmente eso nos debe enseñar muchas cosas y, por ejemplo, ahorita hablo de un caso y es cómo es el saludo ahorita de nosotros. Pues el saludo es así, o el saludo debe ser un poco alejado, y entonces el contacto social se limita, pero solamente la empatía no puede ser por el contacto social, sino por el reconocimiento del otro. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a darle paso a Francisco detrás de cámaras. Bueno, a mí me gustaría hacer un aporte y el tema, bueno, de la empatía, ¿cierto? En esta cuarentena hemos notado que los índices de violencia familiar y violencia hacia la mujer han aumentado mucho. Eh, Uno pensaría, pues sí, se puso en sus zapatos un mes, pero la cuarentena lleva 4 meses. ¿Cómo decir, como la pregunta que decía ahorita el caballero, ¿qué actividades podrían ellos hacer para mantener su mente sana? ¿Por qué? ¿O por qué lo pregunto? ¿Por qué lo digo? El hecho de usted estar acostumbrado a ser la persona que no está en la casa, que no cumple las labores siendo mujer o siendo hombre, porque esto no es de que no, o sea, por parte y parte, al estar esa relación conjunta, o sea, esa relación de tanto tiempo, no sé si hay un agotamiento o qué es lo que pasa, que motiva a estos inicios de violencia intrafamiliar. La respuesta no es tanto de la violencia, es un golpe, no, la violencia son cosas verbales, ¿cierto? Manifestaciones verbales, como bueno, entonces eso se está presentando mucho en esta cuarentena. También es una invitación a las personas que estén pues, teniendo este tipo de problemas en sus hogares, que esos son espacios donde puedes venir y pues prácticamente activar la ruta que tienen ustedes establecidos para llevar un muy buen manejo y pues que esto no se debe soportar, nadie debe soportar tanto daño físico como mental en sus hogares y menos en esta cuarentena. Entonces era un aporte que quería hacer, o sea, en parte psicológica, ¿cómo hace uno para que esa empatía continúe? Yo conviviendo con mi hermano me le pongo en los zapatos un mes, pero ya después ya uno comienza como que ciertas acciones, contribuciones sociales, las noticias, ¿me entiende? Que estornude, ya que estornudar se ha vuelto un pecado y un beso se ha vuelto un acto de rebeldía, entonces más o menos en ese contexto. Bueno, pues primeramente los lazos que se dañan o que se rompen frente a, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, uno se debe dar cuenta que esos lazos no estaban fuertes. Entonces esos lazos estaban muy endebles y cualquier cosa, lo que está pasando no es cualquier cosa, es una cosa con C mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿cómo es importante en ese camino de reconocimiento también reconocer las vulnerabilidades a nivel familiar, a nivel individual, a nivel social? Entonces, por ejemplo, una vulnerabilidad que se nos impone ahorita es el no contacto social. Y eso es una muestra no de antipatía, sino de como alejamiento, pero como les digo, la empatía no significa solamente el contacto, sino un buen acto, una sonrisa, bueno, varias cosas que pueden hacer ahí. Entonces, ¿qué hacer frente a esto, frente a esta debilidad del lazo, debilidad de los lazos que nos unen? Primero, reconocer que ese lazo se está rompiendo. Después, acompañarse socialmente. Después sería un acompañamiento terapéutico, pero es importante como saber qué es lo que nos está pasando para
poder hacer algo, poder actuar. El acto es lo más importante que existe de un humano hacia otro. Es decir, si yo pienso que te amo, pues es mejor decirte, te amo, porque ahí ya el acto, por medio de la palabra, construye otras realidades más sanas. Y bueno, pues frente a los hábitos, organizar unos nuevos hábitos, porque además lo que nos está pasando es que nos invadieron los hábitos con los que estábamos acostumbrados de por vida. Entonces, esa invasión nos da como una oportunidad para reestructurarnos, pero reestructurarnos desde el reconocimiento. Por ejemplo, es como cuando alguien se accidenta. El accidente es un pero entonces después, uy, no, me accidenté, mira, me dañé cualquier parte del cuerpo. Entonces ahí comienza la resignificación de ese momento, de ese acto o de ese momento traumático. Eso es lo que se necesita hacer frente a todo. Excelente, muy buena respuesta, porque realmente necesitamos saber que son 24 horas y en esas 24 horas podemos hacer muchísimas cosas positivas y no solo quedarnos viendo televisión o quejándonos o con miedo, sino que hay que transformar ese pensamiento negativo en positivo. Mira, nosotros hemos seguido mucho tus redes sociales, psicólogo Gracias. Carlos Lagos, lo pueden seguir en Facebook. Hace unos videos muy interesantes y por esos últimos días tienes un tema muy interesante, es la infidelidad y los celos. Cuéntanos de qué manera se ve más esta situación en encierro o no se ve por el contrario, ya que las personas no pueden salir y no pueden verse con sus otras personas. Bueno, ¿cómo manejar ese tipo de relaciones? Porque la infidelidad, no sé si tú lo consideras, es estar hablando con otra persona en otro país, teniendo un esposo o una esposa. ¿Cómo manejar también esta terminología de lo virtual y lo que es el aislamiento social? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la condición ahorita de la infidelidad de los celos en aislamiento? Sí, señor. Principalmente, bueno, yo lo he reflexionado y además que tengo mi clínica, yo atiendo vía virtual, tengo pacientes que pueden tienen este síntoma. Entonces, primero se presenta la angustia, porque entonces estar encerrado significa estar limitado. El encierro es un límite. Y en una infidelidad, bueno, yo no puedo hablar de toda la gente que es infiel porque la infidelidad es particular. La infidelidad tiene una marca propia, ¿sí? La infidelidad no es igual en las historias personales. Entonces es importante, primero, como confrontar. Yo no voy a dar acá una recomendación para que hacen los infieles, como no, pero sí hay una situación muy angustiante que puede crear, por ejemplo, las víctimas de la infidelidad se ven muy acorraladas frente a qué hacer, frente a el papel de víctima es un papel limitante, es un papel que lo minimizan a la persona. Entonces, yo lo que recomiendo en los videos es que las víctimas de la infidelidad se muevan del lugar donde las pusieron y tomen responsabilidad. Entonces, responsabilidad significa tomar decisiones, responsabilidad significa hacer otras cosas a lo que están acostumbrados, exacto, lo habitual, pero también hay un gran límite y pienso que es un límite para todos, es la economía. Entonces yo soy dependiente de esta persona porque es que me da todo para vivir. Pero entonces eso también es un fantasma que hay que sobresaltar, no sobresaltarse como resaltar, sino sobrellevar o pasar a otra página. Pasar ese obstáculo. Pasar a ese obstáculo. Entonces, el miedo también es un factor de las víctimas de la infidelidad. Bueno, y al hablar de los infieles,
el infiel no es alguien que consulte, el victimario de la infidelidad no es alguien que consulte porque está cómodo en su pose y en su situación. Claro que sí. Vamos a darle pregunta a Francisco. Sí. Y ya, el tema era lo siguiente. Durante esta cuarentena hay personas en sus casas que, bueno, se están enfrentando a el miedo de las redes, ¿cierto? La soledad de la cuarentena. Algunos, en estos casos, digamos, los que no tienen pareja o los que los dejó su pareja antes de la cuarentena, no se esperaban todo este baldado de agua fría. eh, a ellos, ¿qué mensaje se les puede enviar directamente? ¿Por qué? Porque creo que en estos momentos son muchos los que necesitan un lazo de auxilio, pero alguna vez te lo había comentado. Hay un estigma con el psicólogo en que yo no lo busco porque yo no estoy loco. Espera, déjame meter, ya. Yo sé que hay parece que hay una pregunta, pero es algo que se dice, ¿cierto? O sea, yo no te busco porque, no, ¿cierto? O no lo busco porque me da mucha vergüenza de pronto lo que él me pueda decir o me avergüenzo de lo que pueda escuchar. A esa razón a que no te van a buscar por ese tema, ¿qué podrías decirle a esas personas que están ahogadas allá en ese fondo, en ese barril, que ellos creen que no hay fondo? Tú nos dices que pasar, pero es con tanto factor Exacto. y ahorita con este factor, ¿cómo? No, el dicho de pasar no significa desconocer. Reconocer es lo más importante. Primero, responsabilizarse de la situación que le pasa a uno. Entonces, por ejemplo, a mí me dejó mi pareja. Entonces, primero hay que reconocer que hay un efecto de eso, porque es que es un rompimiento que necesita ser como vuelto a soldar, como se debe sanar, ¿sí? Entonces no se puede pensar en que un rompimiento de esos al mes, entonces yo puedo, no, porque es que es un espacio que se debe dar, si se siente dolor, si se siente tristeza, hay que sentirlo. El problema es querer anestesiarnos, querer no sentir ese dolor porque ese dolor es natural, ¿sí? Y después la recomendación es que busquen apoyo, busquen a la familia, establezcan nuevos lazos de amistad o de relación con familiares, porque quedarse ahí, quedarse en el lugar de víctima, como les acabo de decir, es un lugar donde se minimiza y no permite actuar a nadie. La víctima está buscando es que le respondan o el victimario le diga, no, es que sí, es que yo me equivoqué, entonces perdóneme. No, es que la responsabilidad debe ir de cada cual y nosotros somos historias. Entonces, la historia depende de lo que se haga individualmente, lo que hagamos nosotros con nosotros. Porque si no, pues estamos perdidos ahí tratando de actuar frente a cosas que no conocemos. Perfecto. Muy buena pregunta. Francisco se nos adelantó a la pregunta porque ya era la siguiente que íbamos a hacer, que es muy importante, ¿cierto? Saber si yo me siento bien, entre comillas o aparentemente, y me recomiendan un psicólogo, muchas de las personas, sí, porque lo que dice él es un tabú, es un mito. Si yo voy al psicólogo, estoy loco, sufro de demencia. ¿Tú qué les dices a esas personas que nos ven y que de pronto han pensado de esa manera? Sí, tal vez uno cuando era niño, yo que voy a ir al psicólogo, no, si yo estoy bien, pero no, el niño se convierte en adulto y ¿qué pasa allí? Bueno, es la primera vez que lo voy a decir. Hay una falta de cultura. En Colombia, nosotros estamos muy atrasados frente al reconocimiento de la necesidad o el apoyo psicoterapéutico o del psicólogo en cualquier campo que se desempeñe. Es decir, está claro que el psicólogo no es para los locos, que es un loco, por ejemplo. Si loco es el que se viste
no sé, Extrovertido. sollado o algo así, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, esa palabra de loco es tan tramposa y después llega la persona a pensar en que no necesita, cuando si se necesita y si hay una necesidad. Yo en redes sociales en este momento estoy en esa campaña y es de reconocimiento de lo que pasa a nivel interno. Y entonces eso va a ser importante porque entonces comienza la persona a tener responsabilidad y a saber que si se necesita, si yo tengo un dolor, un trauma, algo que no me deja vivir y que no me deja seguir, pues entonces hay que acudir. Pero entonces es un asunto de desarrollo de las sociedades y de desarrollo de las subjetividades y de los pensamientos de las personas. Pero entonces hay que esperar. Bueno, y acá tenemos un aporte y pregunta de Oscar M. Ramírez. Hola, buenos días. Colega, buenos días. Bueno, una pregunta entonces, entre colegas. Una pregunta. ¿Cómo puede estar tomando las personas que consumen SPA, sustancias psicoactivas, esta cuarentena? ¿Tienden a no seguir la cuarentena? ¿Podría ser posible foco de contagio de coronavirus? ¿O todas estas preguntas pueden ser parte de estereotipos sociales? Muchas gracias por el espacio. ¿Sí leí bien la...? ¿Sí? Sí. Colega, un saludo, conscientemente Risaralda, allá está trabajando en Pereira. En este momento, bueno, es un gran enigma lo que puede pasar con los consumidores o los adictos a sustancias psicoactivas, porque no hay datos, todavía no hay datos claros frente a el nivel de contagio. Bueno, inclusive tendríamos que pensar en los habitantes de calle y tendríamos que pensar las personas vulnerables que está pasando con el foco de contagio, pero entonces eso no está muy claro ahorita. Yo tengo el acercamiento con una comunidad terapéutica, soplo de vida con ellos, entonces he estado como interactuando y siento que hay como algo seguro, como que ellos se aferran en su tratamiento para las adicciones, por ejemplo, en el caso de los que están haciendo tratamiento para las adicciones, y se protegen, porque es que este fenómeno nos dejó desprotegidos a todos. Ni el más fuerte que exista en la humanidad lo puede enfrentar, porque todavía no hay cómo enfrentarlo, sino con medidas paliativas. Entonces, ¿cómo es de importante reconocer como que hay un impacto a todos, pero a la población o a los consumidores no creo que sea una población especial, porque desde Cami y desde Francisco o Lorena y yo nos podemos infectar, ¿sí? Entonces, ahí ya no hay, y nosotros estamos en una posición social, pues, relativamente aceptable y buena, ¿sí? Entonces, esa pregunta es un campo de investigación, colega, que sería bueno como comenzarlo a mirar. Bueno, Carlos, eh, queremos preguntarte, tú que eres magíster en cultura y drogas, con dos temas, dos teorías bien amplias, ¿cuál es el panorama actual del Quindío frente a la cultura, el consumo de drogas, a toda esta situación, como tú lo dices, de aislamiento, pero también de consumo y de irrespeto a la cuarentena? Porque todos sabemos que eso es algo complejo, entonces, Bueno, eh, la posición del Quindío frente al consumo de drogas ha sido una de las principales número de población y nivel de consumo que ha impactado. Hemos estado de segundos lugares, primero o tercer lugar. Entonces, ahí hay que culturizar la droga, que fue un proyecto que en un momento pensé en la Universidad del Quindío comenzarlo, y es que
La droga se tiene que entender, se tiene que comprender, se tiene que estudiar, porque es que hay varios mecanismos teóricos para afrontar la droga. Entonces no hemos salido del prohibicionismo, y el prohibicionismo es un modelo que ha hecho mucho daño. Cifras de muertos frente al narcotráfico, frente a las drogas, hay miles. Pero entonces, si nosotros en el medio social cercano comencemos a comprender ese fenómeno, que si hay un problema hay que intervenirlo, que si hay una manifestación hay que seguirla, porque es que en el Quindío, cifras del estudio del 2013, les hablo del estudio del 2013 porque el del 2015 y el 2018 son como una recopilación de esos estudios, pero en Quindío hay 23.800 consumidores de cannabis. ¿Dónde están? Entonces es importante como entender que el problema no es un problema, y cuando es un problema hay que intervenirlo, pero es una interacción cultural. Entonces, ¿cómo entender la cultura y la droga desde las interacciones sociales? Entonces, en la Universidad de Caldas, Manizales, pues me hice magíster y comencé a abrir como la mirada, como qué está pasando detrás de todo esto, porque en este momento hay académicos que se concentran en atacar las drogas, y atacar las drogas no es el mensaje, porque atacando las drogas llevamos más de 45 años, pues vamos para 50, y no hemos logrado sino aumentarlas, porque además la droga nos precede. Y si nos precede, entonces nosotros tenemos que entenderla más que atacarla. Porque, bueno, hay teorías donde la interacción entre el animal y las plantas dieron como resultado como la predisposición, inclusive cerebral, para que haya un consumo de droga. No todos consumimos drogas. Hay mucha gente que las consume, pero por ejemplo, hay unos receptores cannabinoides y hay unos receptores opiáceos en el cerebro, que quien consume esa sustancia los activa, quien no, no, pero ahí están. Excelente. Carlos, en todas las historias hay un punto de giro. En esta ocasión, haz algo más personal. Queremos, como tú dijiste al principio, todos somos una historia. En este punto de giro queremos saber de vos, ¿sí? ¿Qué te llevó a cambiar todo en tu vida y pues a llevarte a ser psicólogo, magíster y estar acá frente a una cámara motivando, sacando de dudas a muchas personas que nos ven? ¿Cuál fue tu punto de giro? Si nos quieres compartir esta experiencia, nos encantaría, porque de eso es que nos nutrimos. Muchas gracias, Cami, por esa pregunta. Es la primera vez que lo voy a decir públicamente a un medio, como al mundo. ¿Sí? Es decir, que hay una historia detrás de todo esto, y hay una construcción, y hay como como el que forma, o el que por medio de golpes o por medio de cosas no tan agradables comienza a formar una personalidad. Yo tuve un accidente cuando tenía 15 años, en el 2003, un tiro en la cabeza, quedé 8 días en coma, 2 meses en el hospital, en silla de ruedas y totalmente todo, volví a comenzar. Entonces, bueno, esa historia, si quieren conocerla, la pueden buscar por Google como Psiquic, terminado en K, y entrevista vidas número 1. Esa entrevista es una entrevista que me hicieron, bueno, no me hicieron, yo me hice a mí mismo reflexionando. Entonces puse a alguien que me entrevistara, que se llama Kelly Johanna, que era como mi mamá me hubiera querido poner si hubiera sido niña. Entonces, Kelly Johanna me entrevista a mí y entrevista a Carlos Enrique Correa Lagos, el psicólogo, y entrevista a Quique, el niño de 15 años, el adolescente de 15 años que pasó por este accidente, un tiro en la cabeza, me afectó el parito occipital izquierdo, digo,
para el occipital izquierdo y me volvió a volví a comenzar la vida. Entonces, en esa entrevista está AK y DK, antes de Kike y después de Kike. Entonces, los invito, si quieren conocer mi historia, a entrar a este blog donde yo la cuento. Perfecto. Yo no quiero que nos vayamos sin antes saber, y también a criterio tuyo, quién era Quique antes de ese accidente, desde que tiene conciencia a los 8 o 7 años hasta los 15 que le sucede ese, quién era Quique. ¿Qué podría representar para el mundo en la actualidad si no te hubiera pasado eso? Es complicado porque yo siento que me hizo mejor, que me sirvió, además porque un accidente de estos, del calibre de este accidente, no, pues hay personas, inclusive en otros espacios lo he dicho, hay personas que el discapacitado necesita ser atendido y cuando necesita ser atendido, entonces está en el lugar de víctima, volvemos al mismo punto. Entonces, aquí bueno, yo me di cuenta en un momento que esto no era sino culpa mía y que yo era el responsable de seguir adelante. Entonces, cuando yo me responsabilizo de eso, de una manera durísima, no podía caminar. Entonces, comienzo yo a darme cuenta de que hay otra cosa después de la crisis. Volvemos al tema. Después de la crisis hay otra cosa y después de las tinieblas puede existir la luz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién era Quique? Pues un niño feliz, un niño totalmente complacido con su vida, ¿sí? Con su familia, con sus padres, con todo. ¿Sí? Entonces ese accidente llegó de una manera del azar, no del azar, también porque es de desresponsabilizarnos, sino que hubieran como condiciones para que hubiera existido ese accidente. Pero Quique es una maravilla. Inclusive tengo experiencias con un paciente que tenía 15 años y se quería matar. Entonces la mamá estaba en el exterior y la abuela estaba con el niño, entonces el niño no, el adolescente, porque estaba sufriendo por la vida. Entonces yo comienzo a tratarlo y en un momento reflexiono y me doy cuenta que tengo frente a mí a Quique. Todo estaba hablándome ahí, era el mismo. Entonces yo, pues con mucho amor, porque es que el proceso terapéutico se mueve por amor, comienzo a tratarlo y en ese momento me alegro que está bien, ¿sí? Está bien, y esto no era sino un paso que no, además no tuvo las consecuencias que tuvo en mí, pero no era sino un paso para que se aclarara y para que siguiera la vida. En este momento, por ahí me lo encuentro y me saluda el mechudo, porque yo tenía el pelo largo, me ponía un tenis Croydon de un color y otro de otro color, con los jeans rotos, bueno, el adolescente de principios de todo un loco. Sí. Sí, bueno, Francisco tenía una pregunta, vamos a darle paso. Bueno, continuando con la anterior, no tan allá, pues dejando parte, es una pregunta, ¿por qué cultura antidrogas? ¿Por qué por qué ese magíster? ¿Qué te llevó a hacer ese magíster? Todos los actos de uno no son porque sí. Yo quise entrar a la maestría, hice mi estudio de pregrado, mi tesis, que se llama Influencia de los lazos familiares en el sujeto toxicómano de la Fundación Familiar El Faro, Tebaida Quindío, también con adictos. Y es porque yo tuve una historia con la adicción. Entonces yo tuve una historia, si leen la entrevista se van a dar cuenta más puntualmente cuál fue la historia, pero me motivó querer solucionar algo que se había creado en mí, o sea, yo iba a ser adicto. Entonces eso me llevó hasta tan lejos que me llevó hasta hacer una maestría, 2 años y medio investigando.
y era lo que reflexionábamos en las Gracias. entrevistas anteriores. Gracias por esa pregunta, Con Francisco. gusto. Y es que, ¿qué nos inspira para hacer lo que hacemos, para levantarnos, para seguir ese camino que tiene crisis, que tiene obstáculos, pero que al día cuando amanece vemos que todo es posible, que hay una esperanza? Entonces, Quique, con todo respeto, Quique, cuéntanos algo de ti, ¿sí? Algo que motive a las personas que nos ven, ¿sí? Para terminar, y regálanos por favor tus redes sociales, porque sé que muchas personas con esta entrevista van a salir de muchos tabús, de muchos mitos. Yo he ido al psicólogo, inclusive nos conocimos por yo ir al psicólogo, y no es malo, porque me siento bien, porque son de las personas que uno puede expresarles las cosas tal y como son y no lo van a juzgar. Sí, por eso es tan diferente la familia de la sociedad. Entonces, Quique, las cámaras son todas tuyas y muchas gracias por recibir esta invitación. Muchas gracias, Cami. Eso es una pregunta por la vida y porque a cambio de vivir no estamos muertos, porque a cambio de vivir no tomamos la decisión de acabar con todo. Y es que hay un motivo. ¿Qué me motiva a mí? Pues primero debe motivarme lo que soy. Yo me debo motivar a mí mismo, encontrar como un sentido. Les recomiendo un libro que lo debería conocer todo el mundo, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frank, que habla justamente de la oscuridad tremenda de ser prisionero de los campos de concentración en Auschwitz y no tener, bueno, le mataron a la mujer, a la familia, a todo el mundo y quedó sin nada. Entonces, ¿cuál debe ser el motivo? Pues el mío es mi esposa, mi gatica, mi familia, mis amigos, la casa creativa, todo es como que debe girar en esa energía de vida, ¿sí? Entonces, yo los invito a que encuentren ustedes su propia energía de vida, que los motiva, pero esa motivación debe ser tanto externa como interna, porque ese es el problema del depresivo. El depresivo cae en un embotamiento frente a sí mismo, ¿sí? Entonces, yo los invito a que identifiquen que los motiva, inclusive hagan el proceso, escríbanlo, como que reconozcanse a ustedes mismos, porque ese es el camino. Perfecto. Las redes sociales. No nos vamos a ir sin las redes sociales, tranquilo. Bien, entonces, Francisco. Bueno, acá el señor Oscar M. Ramírez nos deja el link de psiquis.blogspot.com, entrevista a Carlos Enrique por Vidas. Muchas gracias, Oscar, muchísimas gracias. Va a quedar este link aquí en el chat. Y un saludo a Kat Fernández que nos dice buena. Y Alejandro de la cadena Ortega te dice saludos, colega. Algo que nos dice que estamos llegando a buenos espacios y que nos están sintonizando por esta página y por este medio de Facebook. De mi parte, muchas gracias, Carlos, demasiadas gracias, la verdad, dejan muchas cosas claras y creo y invito a las personas que busquen un poco no voy a hacerte la cuña así de ti, sino de la psicología, que busquen un poco de esto. A veces nos embotellamos en nuestros problemas y más ahorita en esta cuarentena que creemos muchos que no hay otro paso. Créeme que hay muchos que despertamos con el suicidio en la frente o palabras malucas en la frente, porque hay muchos, o sea, nos contagia el odio y el miedo. Entonces son cosas que estas palabras o este tipo de entrevistas o lo que uno escucha, créame que te motiva, no solo por ser quien está haciendo la entrevista contigo, sino porque a pesar de todo siente uno esto como una consulta. Bueno, muchas gracias, esperamos tenerte pronto en otra ocasión, un tema bien específico para que le demos harto garrote a él. Bueno, deseamos una gran tarde y un agradecimiento a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, que van a compartir este video. Gracias a Carlos, gracias a Mile, gracias a Francisco.
gracias a todas las personas que hacen posible que esta información sea difusiva, que sea no más allá de un regalo para ustedes, ya que, como te digo, si a mí me preguntan qué me inspira, es compartir. Y el compartir significa las palabras, significa una bebida, significa un abrazo. Y como decía nuestro compañero, Pero no ahorita en tiempos de cuarentena. no en tiempos de cuarentena. Abrazos no. Claro, y por eso iba a terminar con lo que dice Francisco, ahorita un beso es un acto revolucionario, ahorita un abrazo es un acto revolucionario, y esto nos enseña algo. Acto suicida. Nos enseña algo tan sencillo y lo escuchamos desde que nacemos. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que no esperemos a perder las cosas para sentir ese amor y esa resiliencia. Bueno, Carlos, muchas gracias. Recuerden, ahorita tendremos a Duncan García. Va a estar desde Pereira. Vamos a tener una entrevista con este hombre, así que pendientes y muchas gracias. Las redes, Carlos Enrique Lagos, las redes. Mis redes sociales son psicólogo Carlos Enrique Correa Lagos por YouTube, por Facebook, por Instagram y por Liking. Damos el número también Sí, claro. para consultas. 312-292-1369, lo que necesiten, allí estoy. Listo. Muchas gracias. Otra pregunta así, cuando todo pase, esperemos, ¿dónde está tu consultorio? Está en el edificio de la calle Real, calle 17, 1335, consultorio 415. Allí también voy a trabajar. Bueno, felicitar a Juan Pablo Vélez que estuvo toda la transmisión con nosotros. Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo nos había preguntado, sí, Juan Pablo nos había preguntado sobre qué actividades podían tener o realizar ellos o realizar las personas durante la cuarentena para tener la mente ocupada y no pensar en cosas negativas. Y otra cosa que nos dice es, sí se puede dejar el consumo, ánimo y adelante, carita feliz, carita feliz. Claro que sí, es que hay procesos exitosísimos de consumidores que han podido renacer y recuperar las cosas, recuperar su vida. Bueno, ¿qué se puede hacer frente a los hábitos o frente a lo que viene ahorita con la cuarentena, lo que estamos viviendo? Es como organizarse. La organización es muy importante. Yo con mis pacientes trabajo llevar como una rutina. La rutina siempre la llevamos. Así sea acostarnos a ver Netflix, esto es parte de una rutina, ¿sí? Una rutina bien desde el sedentarismo, pero la recomendación es encuentren actividades a nivel social, encuentren actividades a nivel, inclusive el ejercicio físico es muy importante, el sueño, que es un tema también que ahorita está totalmente embolatado, entonces comiencen a organizar rutinas y síganlas, comprométanse con eso. Eso, excelente. Juanpa, un saludo y nos Juan, vemos muchas gracias. la próxima. Chao.